saludo a todos los que están conectados. Que Dios les bendiga y vamos a prepararnos y poner nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Todavía esta semana seguiremos en Zoom, seguiremos por Zoom hasta tanto ya podamos evaluar la situación y luego ya dar pues la información precisa para cuando regresemos al templo. Por lo menos mientras esté la situación así, vamos a continuar haciendo los servicios virtuales. Es decir, el próximo miércoles, el viernes y el domingo ya evaluaremos si lo hacemos virtual o presencial. Así que el domingo 6 nos corresponde la Cena del Señor, el servicio de Santa Cena también. Así que estaremos pendientes para informarle si lo hacemos virtual o presencial según las disposiciones que haya y las condiciones que tengamos con respecto pues, a la situación de la pandemia. Vamos a recibir entonces la palabra del Señor en esta mañana. Está con nosotros nuestro apreciado hermano Gabriel Rosanía, quien comparte con nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor. Y él es parte pues acá de la casa, vamos a decir, ¿verdad? De nosotros y nos ayuda en el ministerio compartiendo la palabra de Dios. Nuestra hermana Melkin también está conectada. Saludos a la familia Rosanía. Los que están conectados de la familia Rosanía, saludos a la hermana Melkin, a sus hijos y también a nuestro hermano Gabriel, que está pues ahora para ser el portador de la palabra de Dios. Nos preparamos, amados hermanos, y pedimos que Dios use a nuestro hermano en esta hora para comunicar esa palabra. En medio de la crisis que vivimos, creo que la palabra de Dios es, hermano, lo que se necesita más que nunca para confortar el corazón, para alentar las esperanzas, para fortalecer la fe en Cristo Jesús, sabiendo que todas estas cosas es necesario que acontezcan, dice el Señor. Toda esta situación que estamos viendo es necesario. Uno no quisiera, ¿verdad? No obstante, dice el Señor que es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. No es el fin del mundo, hermano. Así, confiando en Dios y vamos adelante, sabiendo que Él está con nosotros. Le vamos a dar el pase pues, a nuestro hermano Gabriel Rosanía, licenciado, adelante con la palabra. Muy buenos días, amado Pastor Otilio. Gracias, como siempre, por este voto de confianza, por esta oportunidad que nos brinda, como siempre decimos, un favor no merecido, porque ciertamente esto proviene de parte de la voluntad y la misericordia de Dios. Y nosotros estamos conscientes, siempre lo hemos dicho, que toda la gloria y toda la honra es para Él. Como la palabra nos enseña, nuestro propio Señor Jesucristo, hablando en su momento con sus discípulos, les dijo que siervos inútiles somos, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, reiteramos, la gloria sea para el Señor. Gracias también a nuestra hermana Dioselina, gracias al liderazgo que han estado encargados el día de hoy de este culto, los hermanos de la parte tecnológica, gracias a todos, los hermanos del Semaní que están conectados y también otras personas que nos acompañan, hermanos y amigos, familiares y demás, que también se han conectado porque tienen la expectativa de parte de Dios de escuchar una palabra específica para sus vidas. Este mensaje lo hemos enfocado principalmente como un mensaje para dar esperanza, un mensaje para dar ánimo, un mensaje para dar consuelo, pero también para tocar otros aspectos que son importantes que nosotros podamos recordar en esta mañana. Antes quisiera hacer una oración. Ciertamente han orado, pero yo quiero también orar para pedirle a Dios que me ayude, porque ciertamente entiendo que este es un momento para la gloria suya. Yo aquí soy, por decirlo así, el menos importante. El más importante aquí es nuestro Señor Jesucristo y a Él queremos escuchar y a Él queremos honrar en esta mañana. Buen Dios y Padre eterno, te damos las gracias una vez más por este privilegio no merecido en que tú nos permites compartir tu palabra a nuestros hermanos, amados y queridos, a nuestros amigos, a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento a través de esta plataforma. Pedimos, Dios, que tú nos hables a todos. Ponemos nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros oídos
para escucharte. Señor, perdónanos de todo pecado, límpianos de toda maldad, libéranos de toda opresión. Necesitamos escucharte, necesitamos ser tocados por ti, necesitamos ser fortalecidos por ti. Este momento y este lugar y todos los lugares donde este mensaje está siendo escuchado y predicado, este lugar y estos lugares se convierten en casa de Dios y puerta del cielo. Tú eres el invitado principal. Estamos a tus pies, Señor, y queremos escucharte. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como bien hace un instante nuestra hermana Silka leyó el pasaje de Salmos, capítulo 34, versículos del 1 al 6, por un asunto de avanzar en el tiempo. Este es el pasaje central. Estaremos haciendo algunas menciones ciertamente durante el desarrollo del mensaje. Sin embargo, les exhorto a que posteriormente y con calma puedan leer no solamente Salmos 34 del 1 al 6, sino todo el capítulo 34 del libro de los Salmos. El mensaje en esta mañana le hemos puesto por título: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Ciertamente coincide con la parte inicial de Salmos capítulo 34, el versículo 1. Queremos dar unas palabras preliminares para un tanto entender o refrescar o recordar cuál es el contexto de este capítulo 34 del libro de los Salmos. Tenemos que tener en cuenta que el libro de los Salmos, que es donde está el pasaje que vamos a revisar, que vamos a analizar, que vamos a conversar, es parte del libro del Antiguo Testamento. Es parte de uno de los libros del Antiguo Testamento cuyo género literario es poesía y sabiduría. Cuando tenemos claridad acerca de este género, de este libro, es mucho más fácil al momento de leerlo y estudiarlo hacia dónde este libro o acerca de qué este libro nos está hablando. El libro de los Salmos, por lo general, son conocidos como himnos, cantos y oraciones, pero también es conocido como el Salterio, porque gran parte de los libros o los capítulos con que fue escrito el libro de los Salmos se hizo utilizando ese instrumento conocido como el Salterio. Los salmos tienen diferentes categorías y diferentes clasificaciones. Tenemos salmos que son himnos, otros son lamentaciones o súplicas, acciones de gracias, salmos de confianza, salmos reales, salmos didácticos o sapienciales, enseñanzas proféticas y salmos litúrgicos. Es importante tener en cuenta siempre que los salmos son una expresión, lo decimos a manera de resumen, los salmos son una expresión tanto de los salmistas, los que lo escribieron, los que lo emitieron, como del resto del pueblo de Israel acerca de sus realidades, sus necesidades, sus problemas, sus vicisitudes, sus alegrías y sus estados de ánimo. Entrando más de lleno en el Salmo 34, que es el que nos fundamenta nuestra reflexión en esta oportunidad, tenemos que decir que el Salmo 34 es parte de esa categoría de salmos, como ya mencionamos, que son conocidos como salmos de acciones de gracias. Salmos donde se reconoce y se agradece y se celebra la misericordia de Dios. Es un salmo que incluye una narración que tiene que ver con penas sufridas, pero también habla acerca de la gracia salvadora de nuestro Dios. Algo muy importante que hay que destacar de este salmo, usted lo puede leer en el versículo 20, Salmo 34, 20, porque este Salmo 34 es parte de ese conjunto de libros del Antiguo Testamento que son conocidos como libros mesiánicos, es decir, libros que anuncian la llegada a esta tierra del Mesías, que nosotros creemos firmemente, tal como la palabra nos lo declara,
que el Mesías fue y será nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Ese Salmo 34:20 está en concordancia con Juan 19:36, cuando dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Eso es una importante referencia del Salmo 34. El Salmo 34 tuvo un contexto específico. Es parte de ese conjunto de salmos emitidos por el rey David, en su momento conocido como el rey David, conjunto de salmos escrito por él, pero en particular, un poco más reduciendo la lista, de ese grupo de salmos que David emitió en aquellos contextos en los cuales él fue perseguido por el rey Saúl, el cual por envidia y por maldad lo quería matar. Mire el contexto fundamental. Este Salmo 34 tiene una concordancia que yo les solicito que lo anoten y lo lean posteriormente en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10, hasta el mismo libro, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Resulta el contexto histórico que David estaba huyendo de Saúl. Lo primero que hizo David fue refugiarse un tiempo, esconderse un tiempo entre los filisteos, inclusive para lograr su acometido de que los filisteos no le hicieran daño. Recuerden que David había matado al paladín filisteo conocido como Goliat. David se hizo el loco, así como usted lo escucha. David se hizo el loco. Una persona se hizo el trastornado mental. De esa manera para poder mantener un tiempo de vida entre los filisteos y así no se metieran con él. De tal manera que hasta el rey Aquis de los filisteos se asustó o se molestó e hizo echar a David de aquel territorio. Bueno, después vino en ese contexto del libro de Samuel que acabamos de mencionar, David entonces se refugia en una cueva, la cueva de Adulam, Pero David estaba acompañado de otro grupo de hombres, aproximadamente 400 hombres, que eran sus seguidores, que eran quienes lo acompañaban y quienes lo apoyaban. Pero es importante tener en cuenta las circunstancias en que David se encontraba. Ya dijimos que estaba siendo perseguido por el rey Saúl, que lo quería matar. Pero pensemos por un momento las circunstancias ambientales: desierto, frío de noche, calor de día, animales peligrosos. Todo eso es importante tenerlo presente. Todo esto es el contexto del Salmo 34. Volviendo al tema de la cueva de Adulam, pensemos por un momento qué es una cueva. Un lugar tenebroso, un lugar peligroso, un lugar húmedo, un lugar que es contrario a la salud humana. Sin embargo, en este contexto del Salmo 34 y la narración que la acompaña en el primer libro de Samuel 21-22 que ya mencionamos, resulta que este lugar sombrío termina convirtiéndose en un lugar de refugio. Y note algo, para efectos de la etimología del nombre Adulam, este nombre significa sitio de refugio. En este lugar se encontraba David, y estos amigos, seguidores o acompañantes que él tenía, según el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, eran, lo dice textualmente la palabra, eran afligidos, endeudados y los que estaban en amargura. Note lo que nos dice el Salmo 34 y a quienes él le está dirigiendo este salmo, principalmente a personas afligidas, endeudadas y amargadas en espíritu. Fue en medio de este contexto, según hemos investigado, reiteramos, según los diferentes investigadores, autores que hemos referido, que el rey en ese momento pues estaba ya en fase de esperar, porque ya había sido David ungido por Samuel. Pero bueno, rey David, para efectos de comprensión rápida y avanzar en el tiempo,
que se dio este Salmo 34. Esto me hace pensar por un momento que a pesar, esto preste mucha atención, a pesar de las peores circunstancias, nosotros debemos y podemos tener paz y gozo en nuestros corazones. Es un tanto como un viejo antiguo himno que cantábamos y que se sigue cantando: tus espinas darán rosas. En tus peores circunstancias es cuando tú vas a conocer cuán poderoso, cuán grande y cuán glorioso es Dios. La mejor canción que nosotros podemos cantar sale de las peores experiencias que hayamos tenido en la vida. Por cierto, un dato importante, luego de muchos años después, estos personajes que acabamos de mencionar, los endeudados, los afligidos, los amargados en su espíritu, que eran los que acompañaron a David y que escucharon ese salmo que conocemos como el Salmo 34, posteriormente, usted lo puede leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, y el primer libro de Crónicas, capítulo 11, eran conocidos como los valientes de David. Note el cambio. Primero eran endeudados, afligidos y amargados, pero con el transcurrir del tiempo y gracias al liderazgo de David, guiado todo el tiempo por el Señor, se convirtieron en los valientes de David. ¡Qué cambio más glorioso! David, con el Salmo 34, animó a sus amigos, pero también en la forma como este salmo fue comunicado, según los especialistas en estos temas, dicen que era un salmo acróstico. Un salmo acróstico es que cada verso inicia con una letra del alfabeto hebreo. Y esta técnica es para ayudar el aprendizaje y la memorización. Yo no puedo precisar si en el momento David tenía un pensamiento de pedagogía como nosotros los conocemos hoy, pero lo cierto es que la riqueza de este Salmo 34 está enseñando que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento y a pesar de las peores circunstancias, seguimos aprendiendo a confiar y a depender de Dios. Todos los días tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios. Podemos mencionar algunos aspectos sobresalientes del Salmo 34 que hacen contexto ciertamente con toda la Biblia y con el resto de los salmos. En la parte pues que estamos mencionando, cuando hay situaciones difíciles. En su momento el pueblo de Israel y luego la iglesia hasta el día de hoy, las cosas no fueron fáciles. La iglesia de Cristo, verdaderamente de Cristo, que entiende cuál es el mensaje del Señor, sabe que las cosas no son fáciles. Y puede ser que en algún momento dado nos debamos preguntar cuál es nuestra condición espiritual y moral cuando no tenemos pruebas. Eso es para que cada cual se examine. No significa que todo el tiempo estamos buscando pruebas y sufrimiento, no. Pero aquel cristiano que no pasa por estas experiencias debería examinarse, porque las pruebas y los problemas no son para destruirnos, sino para transformarnos, para fortalecernos y para que aprendamos día con día a depender del Señor. Recordemos, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en este contexto de situaciones que no fueron ni serán fáciles para el pueblo de Dios. Él fue honesto. Nuestro Señor Jesús fue honesto y transparente cuando dejó dicho cómo serían las cosas en su momento, primer siglo de la era cristiana y siglos posteriores. Usted puede leer en Juan 16:33, la primera parte que dice: en el mundo tendréis aflicción. Más adelante veremos la segunda parte que es linda, es hermosa, es edificante. Pero la primera parte es: en el mundo tendréis aflicción. Pero retomemos lo del Salmo 34. Vamos a ver el primer versículo, la parte que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Esta parte de todo tiempo, ¿qué significa este concepto? Si usted lee atentamente y detalladamente
de manera comprensiva con la guía del Señor, por supuesto, todo el Salmo 34 y toda la Biblia, usted va a poder llegar a conocer a qué se refiere esto de todo tiempo. Esto de todo tiempo se refiere a los tiempos en que las cosas están bien, pero también cuando no están bien. Yo bendigo a Dios cuando todo está bien, pero también bendigo a Dios cuando todo no está bien. En los tiempos de luz, en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez, en todo momento tengo que bendecir al Señor, pero no de cualquier manera. No es un tema solamente llevándolo a lo interno de la mente. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Las alabanzas a Dios deben expresarse, deben comunicarse a nuestra familia, a nuestros hermanos en la iglesia, a todas las personas. Deben comunicarse porque las alabanzas son el reconocimiento de quién es nuestro Dios, el único Dios verdadero. En el libro de Eclesiastés, por citar un ejemplo específico para llegar a comprender o entender este asunto de todo tiempo, usted puede leer los diferentes tiempos: tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, y así. Lea todo el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Queremos traer también en cuenta algo muy interesante sobre este asunto del tiempo, de los tiempos, y les recomendaría también que leyeran atenta y detenidamente el Salmo capítulo 90, pero particularmente el versículo 12, que dice: enséñanos, hablando el salmista, según entendemos y creemos fue el caudillo Moisés, el líder Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría es algo muy necesario, muy valioso, muy importante para nuestra vida diaria, pero especialmente cuando estamos en tiempos de dificultad. Porque la sabiduría, por supuesto, basada en la palabra del Señor, el temor a Dios, el principio de la sabiduría, esta sabiduría nos ayuda a nosotros a saber cómo actuar, cuándo actuar, qué hacer, qué pensar, cómo hablar. Porque sin esta sabiduría que proviene de parte de Dios y su palabra, entonces vamos a andar en una situación bien confusa, bien problemática. Nos vamos a quebrar, nos van a aplastar si vivimos sin sabiduría. Y necesitamos la sabiduría de Dios para poder manejar todas nuestras circunstancias. Hermanos, no podemos ni debemos ser prisioneros de la desesperanza, el miedo y la angustia. Tenemos que recordar lo que nos dice el Salmo 90 del 1 al 2. También anótelo, lo voy a leer, pero anótelo y léelo después también. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mira la coincidencia con el refugio que tenía David, por el cual él estaba emitiendo el Salmo 34. Pero ¿cómo nosotros, sabiendo quién es Dios, eterno, todopoderoso, nuestro creador y nuestro sustentador, vamos a hacer alabanzas que a veces uno se pregunta a quién están alabando? ¿A quiénes estamos alabando? Estamos hablando de aquel que es el creador de todo y que fuera de él no hay otro. Él es nuestro refugio. La presencia de él en nuestras vidas es la que siempre hace la diferencia. No las cosas materiales, aunque se necesiten. No las cosas seculares, algunas que son pues válidas en los contextos en que nos podamos desenvolver, trabajo y demás, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso solo es posible entenderlo cuando tenemos la actitud correcta, cuando creemos realmente en el Señor, cuando hemos nacido de nuevo.
Veamos también el Salmo 34, versículo 4, que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Nuestro Dios es el Dios que nos escucha. Es el Dios que está atento de nosotros. Es el Dios verdadero. Sobre esto de buscar a Dios, quiero narrar una experiencia que tuvimos aquí en la iglesia de Getsemaní el año pasado, cuando nuestro pastor Otilio, guiado por Dios, declaró el año 2021 como el año de buscar a Dios y prepararse. Bueno, este año 2022 sigue con la misma línea, solo que este año se le ha denominado el año de seguir buscando a Dios. Hermanos, desde el primer momento en que nosotros llegamos a esta tierra, y especialmente cuando conocimos a Jesús como Señor y Salvador, no tenemos otra prioridad que no sea buscar al Señor. No hay otra prioridad. No hay otra cosa que sea más importante que buscar al Señor, buscar las cosas de arriba. Pero ¿qué significa esto de buscar a Dios? Significa que tengamos plena conciencia de que Dios existe, de que confiemos en Él y de que hagamos su voluntad. Se trata en todo tiempo, amados hermanos, que seamos y actuemos como Jesús. Algo que es muy importante en la fe cristiana, verdaderamente cristiana, no es solamente las doctrinas que conocemos, que son fundamentales, por cierto, sino en si la palabra nos está transformando y si estamos actuando de forma correcta, si somos moral y espiritualmente correctos en nuestros comportamientos. Se trata de practicar lo que decimos, se trata de practicar lo que creemos. Es muy cierto, todos somos pecadores. Unos pecan con pensamientos, otros con palabras, con acciones y omisiones. Nadie está libre de pecar. Pero al ser cristianos, tenemos la presencia de Dios y Él nos ayuda. Su presencia nos ayuda para cada día ser mejores, diferentes y distintos. Por ende, nosotros tenemos que tener una actitud correcta desde una perspectiva ética. Y aquí en este punto hago un llamado de la necesidad que tenemos todos nosotros de empaparnos con la ética bíblica. Todos aquellos principios que están en la Biblia, que rigen nuestra vida como esposo, como padre, como hijo, como ciudadano, como personas en general. Agrego diciendo que esta búsqueda de Dios, que ya dijimos que es dependencia de Dios, garantiza que estas virtudes y valores fluyan en nuestras vidas. Porque nadie podrá ser ético completamente a menos que el propio Señor le ayude con su presencia y su poder para lograr este tipo de conducta. Y esto que estoy diciendo, aunque no voy a leer específicamente el versículo, pero es parte de lo que el Salmo 34 dice cuando se refiere a los malos. Nosotros no podemos actuar como malos, sino como gente redimida por parte de Dios que se manifiesta a través del testimonio. El cristianismo se evidencia por el testimonio, aún en medio de crisis, aún en medio de conflictos. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de dar frutos. Todo esto es parte de dar los frutos. Y que para lograr esto, reiteramos, debemos estar apegados a Él. Nos dijo, nuestro Señor Jesús nos dijo que sin Él nada somos y que separados de Él nada podemos hacer. Reitero, el contexto del Salmo 34, en medio del conflicto, en medio de la necesidad, estaba el salmista declarando las virtudes del Señor, porque dependía del Señor, confiaba en el Señor. Hay una parte interesante, no voy a profundizar mucho en ella, que no es parte de la lectura original del inicio del mensaje, pero es parte de lo que les pedí que leyeran posteriormente, el Salmo 34, versículos del 7 al 10, de esa parte que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le temen.
nosotros debemos tener mucho cuidado a la hora de interpretar ese pasaje, porque recuerde que a la hora de interpretar la Biblia tenemos que interpretarla con otros pasajes de la Biblia, porque muchas personas pueden interpretar ese pasaje, Salmo 34, del 7 al 10, como que si Dios está obligado a darnos lo que nosotros le pedimos, como que si Dios está obligado a hacer lo que nosotros queremos, y no es así, no es necesariamente es así. Sin embargo, este pasaje nos habla de algo muy importante, que va más allá de recibir beneficios materiales. Y atención, Dios nos bendice materialmente y nos prospera materialmente, claro que sí, pero siempre recordemos que es de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a algo específico que Él nos quiere enseñar. Eso siempre tengámoslo presente. Pero este pasaje nos habla de la más grande promesa, lo más grande que usted y yo tenemos y podemos recibir, que habla de la presencia de Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios a favor de nosotros. Recuerde el nombre, uno de los nombres sagrados con los cuales fue conocido y es conocido nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, con todo lo que eso significa. Y esa presencia de Él nos dará descanso. Así fue como el Señor en su momento se lo dijo al caudillo Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y una de las definiciones del nombre con el que el Señor se reveló a Moisés fue: yo soy, el Señor hablando, yo soy lo que tú necesitas que yo sea. Pero retomando ahora sí lo que mencionamos hace un momento de Juan 16:33, cuando el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Sí, pero el Señor dijo también que confiáramos en Él, porque Él venció al mundo. ¿Qué significa esto de que venció al mundo? No se trata de una victoria militar, no se trata de una victoria política, se trata de la victoria sobre el peor problema, sobre el peor mal que tienen los seres humanos, que es el pecado. En eso es la victoria del mundo, darnos la salvación de nuestras almas, el perdón de los pecados, la vida eterna, convertirnos en hijos de Dios. De eso se trata. Cuando nosotros recibimos ese poder liberador del Señor, las cosas en nuestras vidas son diferentes, comienzan a ser diferentes. También tengamos en cuenta en este contexto de las palabras de Jesús en esa fase final antes de partir de la tierra, lo que dice Juan 14:27, cuando le digo a los discípulos y nos dice hoy a nosotros que también somos sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí habla de la paz. El Salmo 34 dice: busca la paz y síguela. ¿De qué paz estamos hablando? Tenemos que pensar primeramente que nuestro Señor, Él mismo es la paz. Él es la paz. Él es el shalom de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa la paz? La paz no es ausencia de conflictos. La paz es que tú y yo y todos tengamos equilibrio en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro interior, de manera que podamos manejar nuestros conflictos con todo lo que eso requiera, manejar nuestros conflictos y que los conflictos no nos destruyan a nosotros. Pero esto está acompañado también en Juan 14:15 en adelante con la gran promesa que el Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos y a nosotros también, que también somos sus discípulos, cuando habló de la venida del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros no estamos solos. La presencia del Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, y nosotros deberíamos, a través de la fe, a través del estudio de la palabra, descubrir día con día esa presencia maravillosa, poderosa, dulce, santificadora, renovadora, poderosa, consoladora del Espíritu Santo.
En 2 Timoteo 1:7 nos dice que se nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, no de cobardía. ¿No creen ustedes que en los tiempos que estamos viviendo, sea por el COVID o sea por lo que sea, situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones de la índole que sea, no necesitamos la manifestación? Lo digo como pregunta, que por supuesto la respuesta va a ser afirmativa, pero es un tanto para reflexionar. Claro que necesitamos del Espíritu de Dios, de poder, de amor y dominio propio, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso representa. Por eso hay que pasar más tiempo en oración. Por eso hay que pasar más tiempo leyendo la palabra y estudiándola. Dejar el entretenimiento, dejar las cosas que no añaden valor a nuestras vidas y estar más cerca de Dios, leyendo su palabra y orando. Hablemos de las circunstancias actuales, quizás un tanto para entrar ya en la fase final de nuestro mensaje. En los últimos 3 años, el mundo entero se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus. En medio de nosotros, hermanos de Getsemaní, hay hermanos que han estado y están bajo esa enfermedad. Pero ¿qué decir de otras iglesias, pastores, miembros? Pero ¿qué decir de otras personas, cristianos o no, afectados por esta pandemia? Gente muerta, gente enferma, situaciones económicas. Ha sido duro, ha sido difícil. Claro que lo está haciendo, lo fue y lo sigue siendo. Cuánto temor, cuánta angustia, cuánto malestar cada vez que cualquiera sale a la calle, y sobre todo en contextos donde otras personas no son responsables. Siempre está presente el temor al contagio, siempre está presente el temor, y no lo digo como algo negativo, simplemente pues estamos en esa situación por el tema del coronavirus. Pero también tengamos en cuenta algo, hermano, el coronavirus no es la única enfermedad que existe y no es el único problema que tenemos. Si hacemos un listado a través de los siglos y hasta el presente, el listado de cosas que afectan las emociones, que afectan la estabilidad emocional de las personas, es grande, es sumamente grande. En el mundo están pasando muchas cosas desde muchos siglos atrás hasta el presente. Llámelo coronavirus, llámelo como sea. En medio de esto, hermanos, hay que pensar en lo siguiente. ¿Qué está pasando a nivel mundial? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, una de las cosas que siempre se dijo hace 2 años atrás más o menos era el tema de volver a la normalidad. Y siempre lo conversamos con nosotros, ustedes aquí, con Getsemaní y otras personas. ¿Qué significa eso de la normalidad? No tener enfermedad del coronavirus. Sí, pero para muchos la normalidad era vivir como les daba la gana. Y por lo menos durante los encierros que se dieron para garantizar el no contagio, para minimizar el contagio, las personas se recogieron bastante en cierto tipo de conductas y comportamientos que no estaban bien. Sin embargo, tenemos que ver esto ya no solo una perspectiva de una enfermedad momentánea o que dure más tiempo, sino en lo que nosotros conocemos en la Biblia, que se conoce como el fin de los tiempos. Y lo voy a decir con mucha responsabilidad, sin manipular y especular, porque en el tema de lo que es apocalipsis, escatología y demás, hay mucha gente especulando y esa no es nuestra línea. Pero guardando las proporciones sobre cuándo van a suceder las cosas, yo me atrevo a decir que estamos en la recta final de los tiempos. Y si nosotros estamos en la recta final de los tiempos, ¿cuál debería ser la conducta que a nosotros nos debería caracterizar? ¿Y cuál debería ser la actitud del resto de las personas? Están como en los tiempos de Noé, haciendo lo que quieren, bailando, gozando, gastando, paseando, haciendo muchas cosas al margen de la voluntad de Dios, porque piensan
que la justicia de Dios no los va a alcanzar. Hermanos, de la justicia de Dios no se escapa nadie. Ni los ángeles caídos se van a escapar de la justicia de Dios. Y todas estas cosas se están dando porque la palabra se tiene que cumplir. Y la tierra, en la condición como se encuentra, necesita ser transformada. La tierra no puede seguir en las circunstancias que se encuentra, sobre todo por causa del pecado. Tantas cosas, si nosotros hiciéramos la lista de las cosas que están sucediendo, hermanos, tantas cosas malas ocurriendo a la vez. Y lo más grave, las situaciones que son inmorales y pecaminosas, que para muchas personas está bien y las han legalizado como algo que está bien. Hermanos, la justicia de Dios está cabalgando para hacer nuevas todas las cosas. La bendita esperanza, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, está a punto de cumplirse. La bendita esperanza es el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo para hacer nuevas todas las cosas y para imponer en este mundo un reino de justicia, de orden y de paz. Pero antes, todas estas cosas que hemos mencionado tienen que suceder. Hermanos, el Apocalipsis, reitero, está en marcha y nadie lo va a detener. ¿Cuándo se van a determinar los procesos finales? Solo el Señor lo sabe en su sabiduría, en su infinita sabiduría y disposición. No nos vamos a meter a especular, pero el Apocalipsis está sucediendo a pasos agigantados. Escucho en medio de esto a mi Señor Jesús decir, lo cual leo de Lucas 21-28, y aquí hay algo, hermano, que usted debe tomar para usted mismo. Escucha al Señor decirnos, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, el Señor Jesús no nos está diciendo, escóndete, ten miedo, enciérrate, sal huyendo. Te está diciendo, erguíos, levanta la cabeza, porque esto ya se está acercando. Lo que hemos esperado por tantos siglos ya se está acercando. En ese sentido, en medio de esto, tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, en medio de esto, algo que es sumamente importante que debemos seguir haciendo es amarnos los unos a los otros de la manera como nunca nos hemos amado. Recordando lo que nos dice 1 Corintios 13, del 4 al 8. Léanlo, estúdialo, empodérese de eso. Esa es la clase de amor. No es solamente decirte te quiero o solamente decirte te amo, sino demostrarlo con acciones. Y algo muy importante, que los más fuertes socorran a los más débiles. Como dice 1 de Juan, uno de sus versículos, no me digas a mí que viene un hermano ante ti, tener necesidad, y tú cierras tu corazón contra él y le dices, confía en Dios. Hermano, eso es algo antibíblico y eso es algo antiético. Es más, nosotros ni siquiera tenemos que esperar que la gente nos busque. Si nosotros tenemos la capacidad, los recursos y la voluntad y todo para ayudar a alguien, tenemos que hacerlo. No espere que lo busquen a usted, busque a usted a los necesitados. En la parte espiritual, en la parte mental, en la parte económica. Este tiempo es para eso. Es un tiempo también para que oremos como nunca, hermano. Hay que mejorar nuestros tiempos de oración. Hay que orar más. Hay que dejar el entretenimiento, las películas, las novelas, los mensajes de las redes sociales, todas esas cosas que son basura y chatarra. Hay que desechar eso para estar buscando más la presencia de Dios en oración. Hay que orar más, hermanos. Más, más, más. Reitero, amar como nunca. Hacer el bien a los demás como nunca. Consolar a los demás. Y seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Ya para finalizar, hay muchas cosas que quisiéramos decir. Las palabras que podamos decir, aunque ciertamente Dios nos esté motivando y guiando, definitivamente no van a ser suficientes.
porque hay contextos en los cuales usted mismo necesita ponerse a cuenta con Dios. Yo no me puedo meter en el corazón suyo, ni en el corazón de más nadie, y nadie en mi corazón. Es usted directamente con Dios. Y en ese contexto, usted va a recibir las respuestas y la fortaleza que usted necesita cuando de verdad, y me incluyo, busquemos a Dios. Es algo que raya en el ámbito espiritual. Hay cosas que nadie más que Dios te las puede decir y te las puede responder. Claro que estamos para amarnos, claro que estamos para consolarnos, pero tienes que ir a tu recámara secreta a encontrarte con el amor de tu vida, que es Jesús de Nazaret, y hablar con él, conversar con él, expresarle cómo tú te sientes, cuáles son tus problemas y sus necesidades. Y como dice Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vaya adelante de la presencia de Dios, usted solo en su recámara, con su esposa, su esposo, su familia, y exprésele a Dios cómo usted se siente. Derrame su corazón delante de la presencia de Dios. Es un punto, hermano, reitero, en que solo Dios puede llegar, porque hay cosas que no son fáciles o por las cuales no tenemos respuesta humanamente hablando, pero sabemos que la salida la dará el Señor. El Señor tiene la salida, no como usted quiere, ni como yo quiero, sino como Él quiera, para garantizar su señorío en tu vida, para garantizar su paz en tu vida. Por ende, hermano, solo cree, solo confía, solo espera. El Señor está en el control. Siempre ha estado en el control y seguirá estando en el control. Yo en medio de esto, hermanos, porque cuando preparamos el mensaje originalmente, de hecho teníamos otro mensaje, pero yo sentí en mi corazón que teníamos que hablar de esperanza, teníamos que hablar de dar ánimo. Y cuando conversaba con nuestro pastor Otilio, él coincidió con lo que ya yo había pensado, que habláramos sobre un tema de esperanza, de ánimo, de consuelo en medio de las circunstancias que estamos viviendo y sobre todo por el tema de la pandemia. Y yo quiero recomendarles, amados y amadas, a que lean la palabra del Señor, específicamente en el libro de Romanos capítulo 8. Es un libro que nos ayuda, como quien dice, a tener equilibrio en medio de las peores circunstancias. Yo solamente esta parte final voy a leer unos cuantos versículos, porque la palabra de Dios es suficientemente poderosa para provocar en nosotros lo que Él quiere que suceda en nuestras vidas. Y si nos encontramos en un tiempo en que estamos confundidos, y seamos transparentes los unos con los otros para poder ayudarnos, en un tiempo en que estamos incómodos, necesitamos que Dios nos hable. Por ende, quiero leer algunos versículos. Romanos 8:1, con toda la solemnidad y con toda la gloria que esto representa. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:18 al 21 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a leer Romanos 8:26 al 28, que dice, y esta parte preste mucha atención, atesórala y empodérese de esto y póngalo en práctica desde hoy, desde ya y desde siempre. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Repito, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, escucha esto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como en otra parte de la Biblia, especialmente el apóstol Pablo, dice, demos gracias a Dios por todo. Y finalmente, Romanos 8, 35 al 39, cierra con broche de oro esta lectura. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, presta atención, por lo cual, con seguridad, con certeza, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dijera el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero agregar Hebreos 4:16 que leyó nuestro hermano José, parte de aquellas cosas que Dios puso en mi corazón y hoy ha confirmado que era su voluntad. Y dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué hermoso cierre con Hebreos 4:16. Acérquense con confianza al Señor, como lo dice el profeta. Busquemos a Dios en cuanto pueda ser hallado. Él quiere ser hallado. Esta reunión es parte de esos contextos en que Él te muestra que Él quiere que tú lo encuentres con oración, con comunión con los hermanos y con la lectura de la palabra, principalmente lectura de la palabra. Y quiero cerrar con un pensamiento de un misionero que a lo mejor alguno de ustedes lo ha escuchado hace muchos años. Él murió hace muchos años. Se llamaba Jim Elliot. Este misionero fue a prestar sus servicios como misionero en el Ecuador, en medio del pueblo de los Aucas. Y él fue asesinado. Esa historia pues muy conmovedora y a la vez motivadora por los frutos que dejó su misión. Hoy por hoy, donde un poquito más de la mitad o la mitad de los Aucas son cristianos. Y hay una frase que me conmueve en el alma y yo se la comparto en esta oportunidad que dijo este misionero. Y preste mucha atención y abramos el oído a esta parte. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Llámele la circunstancia como usted la quiera llamar, enfermedad, problema, lo que sea. El Señor nos está recordando que no nos llevará donde su gracia no nos pueda sostener. Hermanos, estas son nuestras reflexiones. Vamos a orar inmediatamente. Y cada uno de ustedes ahí con el Señor, hable con Él, pero no solo ahora. Hable con Él constantemente, porque recuerden, estamos viviendo un día a la vez, esperando que ya el Señor regrese para hacer nuevas todas las cosas. Y mientras tanto, tenemos que vivir confiando en Él y haciendo su voluntad. Buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad. Tú nos has hablado. Es tu palabra la que se ha predicado. Y en este tiempo, Señor, que estamos viviendo, no solo por la pandemia del coronavirus, sino por otras situaciones, necesitamos decir, como dijera David, bendeciré a Jehová
en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todas mis angustias me libró. Gracias, Dios. Bendice a nuestros hermanos, pastores, líderes y miembros de Semaní. Bendice a todas las personas, todos ellos y ellas maravillosos que nos han acompañado en esta mañana. Todas las personas que han escuchado o escucharán este mensaje. Que esta palabra, Dios, los transforme, los levante, los anime y los ayude a saber que en el Señor nuestra alma y nuestro destino están asegurados hoy y siempre. Gracias, Señor. Te adoramos, te glorificamos y ponemos nuestras vidas en tus manos, porque tú eres nuestro Padre y tú eres nuestra luz y tú eres nuestro castillo fuerte y nuestra salvación. En el nombre bendito, eterno, santo y todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Él se merece toda honra, toda gloria. Aleluya, aleluya. Alabaré, alabaré a Jehová de los ejércitos. Alabaré, alabaré a Jehová de los ejércitos. ¿Quién como tú? No hay nadie como tú que ocupe tu lugar. No habrá nadie como tú. León de Judá, rubio de Galilea, mi alma te alaba y te glorifica, porque cuando recuerdo de donde tú me sacaste, oh alma mía, alaba a Jehová. Alabaré, alabaré a Jehová de los ejércitos. Alabaré, alabaré a Jehová de los ejércitos. ¿Quién como tú? No hay nadie como tú que ocupe tu lugar. No habrá nadie como tú. León de Judá, rubio de Galilea, mi alma te alaba y te glorifica, porque cuando recuerdo de donde tú me sacaste, oh alma mía, alaba a Jehová. Alabaré, dígalo al Señor, alabaré a Jehová de los ejércitos. Alabaré, aleluya, a Jehová